Efesios, capítulo 1, ¿ya? Desde el versículo 3. Dice, bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Yo creo que uno de los textos que debiéramos de aprendernos de memoria son estos 3 versículos, no solamente el versículo 6, porque esta palabra nos está hablando de lo que nosotros somos en el Señor y de nuestra posición en Cristo. Y es bien importante que nosotros estemos por el Espíritu Santo reforzando cada día más esa posición en Cristo. ¿Qué significa esto? Lo que somos nosotros en Jesús. Porque en la vida del creyente suceden dos situaciones. Una es mi posición en Cristo y otra es mi condición personal, ¿cierto? Desde que tú y yo recibimos a Jesús en nuestro corazón, la Biblia dice que operó un nuevo nacimiento, ¿cierto? Y nosotros nacimos en la familia de Dios y el Espíritu Santo empieza a hacer una labor de identificación de nosotros con el Señor, de apartarnos para Él. Pero hay realidades, así como en el momento del nacimiento físico, ¿sí? El ser humano empieza una vida independiente de la madre y empieza a tener su propia respiración, empieza a tener su propio aparato digestivo y empieza un proceso, ¿sí? de madurez física. Igual es en la vida del creyente. ¿Sí? Y este pasaje de Efesios 1, del 3 al 6, bueno, termina hasta el 13 realmente, el apóstol Pablo le está hablando a sus discípulos de Éfeso lo que ellos son en Jesús. O sea, no por mérito personal, ¿ya? No porque ellos hayan hecho algo para merecerse esto, sino que esto es por pura gracia. Y eso significa gracia, ¿cierto? Que es el favor de Dios, contar con el favor de Dios. Y es un don del Señor, ¿sí? Es un regalo del Señor. ¿Y cuál es esa realidad nuestra? Que eso es importante que nosotros la tengamos presente y mucho más cuando vivimos circunstancias difíciles o estamos pasando por periodos de tormenta, ¿sí? Llámelo como usted lo llama, o otros dicen por desierto, como usted llame a las situaciones a veces que nos desbordan, ¿sí? Y algo que nosotros tenemos que mantenernos centralizado es quiénes somos en el Señor. En primer lugar, ahí el apóstol Pablo dice que nosotros somos ¿qué? Bendito. En el 6 dice que somos aceptos. Primero dice que nosotros somos benditos. ¿Y cuál es lo contrario a la bendición? La maldición, ¿no? Entonces, usted no puede aceptar ninguna maldición, porque esa maldición ya fue en la cruz, fue Jesús colgado en el madero y fue hecho maldición por nosotros, para que nosotros fuéramos declarados libres de toda maldición. Entonces, ahora tú y yo somos benditos. ¿Sí? Dice, benditos con toda clase de bendición espiritual. Y usted tiene que reclamarla, ¿sí? Y tiene que decirla y la tiene que proclamar. Porque muchas veces cuando estamos pasando circunstancias difíciles, erróneamente creemos que es que estamos y entonces nosotros a veces justificamos y aún dejamos de orar. Pues quién sabe yo qué estaré pagando. No, usted ya no está pagando nada ni tiene que pagar nada. Eso ya lo pagó Jesús en la cruz. ¿Sí? Entonces, si estamos pasando una circunstancia difícil es porque usted y yo todavía vivimos en el mundo. Yo generalmente cuando le digo, me dice, ¿qué me pasará? No, bienvenida al mundo. Y en el mundo tenemos lucha contra, dice, contra nuestra carne, nuestra naturaleza humana, contra el mundo, que son las circunstancias, el sistema de pensar del mundo, ¿sí?
mundo y contra el demonio, ¿ya? Entonces, no debe entenebrecer, por decir algo, la visión de quiénes somos, porque si usted tiene claro quién es, usted se va a levantar y yo nos vamos a levantar y vamos a presentar esa batalla contra aquellas circunstancias que están entenebreciendo o robando aquello que yo soy en el Señor. Lo primero que usted y yo tenemos que saber es que nosotros somos benditos con toda clase de bendición espiritual en Cristo Jesús. Es en mi posición en Cristo. ¿Qué más dice? Y empieza entonces a describir. Dice en el versículo 4, por favor. Dice que esas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo Jesús quiere decir que aunque usted y yo estemos aquí físicamente, espiritualmente, en nuestra posición en Cristo, ya estamos en Él, ¿sí? Y que eso lo ha hecho el Señor, ¿sí?, por su propia voluntad, que aún antes que nosotros, antes de la fundación del mundo, Él ya nos había escogido para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Repetidamente, pero es importante que lo grabemos. ¿Qué significa ser santo? Apartado. No quiere decir perfecto. No es igual a perfecto, usando ese signo que se usa en matemática. No es igual, ¿sí? No es igual a perfecto. Es santo significa apartado. Perfecto significa completo desarrollo. Y en ese camino es que estamos todos, en el camino de la perfección. Pero sí todos somos santos, ¿sí? Porque el Señor, por su pura voluntad, porque así lo quiso Él desde antes de la fundación del mundo, Él nos había escogido para que fuésemos santos y fuésemos sin mancha delante de Él. ¿Sí? Bueno, ¿y para qué? Dice, en amor, o sea, por el solo que Él lo quiso, por su puro afecto de su voluntad. Por eso es que nosotros no debemos de verdad de dejar de darle gracias a Dios, y si acaso tenemos una motivación para superar cualquier dificultad que tengamos, es el amor del Señor, entender el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sí? Entenderlo, que antes que usted y yo hiciéramos algo para merecer el amor del Señor, Él ya nos amó, que en un momento determinado nosotros fuimos sensibles a ese amor y reaccionamos aceptándolo por la fe en nuestro corazón. Ahí entra la voluntad humana, ¿sí? Si no, nunca hubiésemos sido conscientes de ese amor del Señor. Y dice que nos adoptó, dice, por amor, porque Él lo decidió, nos adoptó como hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Por qué somos hijos adoptivos? ¿Sí? Porque por naturaleza no somos hijos, ¿sí? Por naturaleza estábamos apartados de Dios, porque por el pecado del hombre, ¿cierto? Todo ser humano nace separado de Dios, pero por Jesucristo, entonces Jesús nos une al Padre y nos adopta al colocar dentro de nosotros la presencia de Dios, ¿sí? La semilla, que es la palabra, y hace que nosotros al escucharla y responderla con fe, entonces, ¿qué es lo que sucede? Surgimos y nacemos espiritualmente, ¿sí? Dice que nacemos por voluntad del Padre, o sea que el ADN que nosotros tenemos es el ADN del Señor, ¿sí? Nuestro Padre es Dios, por eso es que somos hijos del Señor y somos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Dice, ¿y para qué nos adoptó hijos suyos? Sabiendo y entendiendo eso, entonces en nosotros vivimos una vida de alabanza y de gratitud a Él, ¿sí? Porque entendemos que en Jesucristo somos aceptos, totalmente. Puede ser que usted y yo nos miramos y digamos, uy, Señor, es que a mí me falta tanto, y vivimos diciendo, es que a mí me falta tanto, pero el Señor le dice, yo te acepto, ¿sí? En Jesucristo. Esa aceptación total no quiere decir que el Espíritu Santo nos siga conformando mi carácter, ¿sí?, al carácter de Jesús, para que yo aquí disfrute de la plenitud
de Él. Pero algo que tengo que entender es que ya he sido aceptado en Cristo Jesús completamente. ¿Sí? Una de las mentiras de Satanás que agobian mucho al creyente, ¿sí?, es el pensar que no es aceptado. Y por eso es importante hemos colocado este versículo para memorizar, para que usted con la verdad de Dios rechace la mentira de Satanás. ¿Y cuál es la mentira de Satanás? Que le dice, mire, usted no es tan bueno como para obtener para este beneficio de Dios. Entonces usted no ore porque es que nada, usted no califica para ser cristiano. Mire las debilidades que usted tiene, mire los faltantes, mire su historia personal, mire tal cosa, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen a la persona? Cuando usted no se siente aceptado por una persona, ¿sí?, usted le saca el cuerpo. Eso es humano, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiere Satanás? Que usted experimente algo que es una mentira, ¿no?, que es el que usted no es aceptado. Es la mentira más grande que Satanás le puede decir. Y la única manera como una mentira puede ser quitada de su vida, ¿sí?, es con la verdad misma. ¿Y cuál es la verdad? Que nosotros hemos sido aceptados en Cristo Jesús. Si su mente, su carne, si su naturaleza humana, ¿sí?, porque de pronto hemos experimentado lo que en psicología se llama el rechazo, ¿sí? Entonces nosotros muchas veces eso genera falta de aceptación personal. Si por su carne usted se dice eso, diga, en el nombre de Jesús yo declaro que yo soy acepta en el amado, ¿sí?, que ya yo estoy completa en Cristo Jesús, que yo gozo del favor de Dios, que yo gozo de la aceptación del Señor. Y esas verdades, mientras usted las dice en su mente, en su corazón, y las declara verdaderamente, el Espíritu Santo va haciendo una obra de ir sanando esas experiencias de rechazo o esas experiencias de falta de aceptación y va obrando sanidad, ¿sí? Porque la sanidad espiritual conlleva una sanidad emocional, y si ha habido afectado un órgano por ese problema de orden emocional, entonces experimenta una sanidad física, porque así es como obra el Señor, ¿sí? El ser humano es un ser tridimensional, está formado por cuerpo, alma y espíritu. Cuando pecó y se separó de Dios, murió esa parte espiritual, ¿sí? Entonces el alma por mucho tiempo ha estado queriendo ocupar el lugar de Dios en la vida de la persona, pero cuando una persona se acerca al Señor, esa área espiritual, al estar en relación con Jesús, por medio de Jesús, establece una relación con Dios y dice entonces la palabra del Señor que viene y tiene vida espiritual. Y esa vida espiritual es como esa luz que Dios enciende en la vida de una persona que viene a sanar entonces el área emocional, y fruto de esa sanidad emocional la persona puede experimentar una sanidad física, ¿sí? Entonces recordemos que somos aceptos en el amado, ¿sí?, en Cristo Jesús, por el puro afecto de su voluntad, porque así Él lo quiso. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. La vida de un creyente que no se siente aceptado en el Señor, es muy difícil que viva una vida de victoria. Es casi, podemos decir que imposible, ¿sí? Por lo mismo, porque entonces muchas veces en el fondo de una persona que no ora, que le cuesta trabajo leer la Biblia, que le cuesta trabajo acercarse a Dios, en el fondo hay un problema de falta de aceptación, ¿sí? Que de pronto el diablo le ha metido la mentira de que todavía no es tan buena como para acercarse a Dios, cuando es por pura gracia, ¿sí? Y somos aceptos en el amado. Vamos a colocarnos en pie y vamos a orar.